Hola, bienvenido al canal de Solución de Problemas. En la sesión anterior nos hemos preparado para iniciar una investigación y hemos evaluado nuestra baseline o desempeño inicial, nuestro objetivo y los posibles beneficios. Pues bien, en este momento, antes de empezar la investigación, empecemos formando un equipo de trabajo y con este equipo de trabajo propongamos varias posibles soluciones. Indudablemente no hay que implementar las soluciones o todas las soluciones si no hemos hecho un análisis de causa raíz. Pero aquellas soluciones que sean fáciles de implementar, baratas, reversibles, de bajo riesgo y dentro del control del equipo de proyectos es lo que llamaremos mejoras rápidas y esas deberán de implementarse de manera inmediata. Mi nombre es Manuel Liñán, tengo más de 20 años siendo consultor en calidad y productividad para decenas de empresas alrededor del mundo. Uno de esos 20 países en los cuales he dado consultoría, en donde, insisto, he hecho tanto proyectos como he dado capacitación, es China, la República Popular de China. Algunas de las ciudades en donde he trabajado en China son Shenyang, Wuhan, Shanghái y Guangzhou. Ahora pretendo que las técnicas y herramientas utilizadas en el ámbito industrial sean utilizadas en la solución de cualquier tipo de problema mediante apoteosis. La visión de apoteosis es: sueño con un mundo que se preocupe menos y se ocupe más, en donde las personas dejen de ser una víctima de las circunstancias y de sus emociones, tomando control de sus vidas para que construyan un mejor futuro para ellas y para las personas que los rodean. Pues bien, como les he comentado, en esta sesión estaremos hablando sobre mejoras rápidas. Primero estaremos definiendo una pregunta pivote, después generaremos varias posibles soluciones con el equipo, luego seleccionaremos cuáles son las soluciones que cumplen con los requisitos que he mencionado en la introducción, después justificaremos a través del valor presente neto, haremos un plan detallado y luego implementaremos el plan detallado. Pues bien, empecemos. Una vez que hayas definido el problema que quieres resolver, ver video 2, has acotado el alcance de tu investigación, ver video 5, has definido el equipo de personas que te ayudarán a resolver el problema, ver video 6, y has determinado el riesgo de punto de partida, ver video 15, es probable que a ti y/o a tu equipo ya se les hayan ocurrido varias ideas de mejora. La pregunta es: ¿deberíamos de implementar las ideas de mejora si aún no hemos hecho un análisis de causa raíz? Y mi respuesta sería: eso depende. Si la solución propuesta es fácil de implementar, de bajo costo, de bajo riesgo, reversible y está dentro del alcance del equipo de mejora, entonces implementen la mejora, aun y cuando no tengamos certidumbre sobre las verdaderas causas del problema. Si la solución no funciona, no habremos perdido mucho. Fue barata, es reversible, no invertimos mucho esfuerzo y no tuvimos efectos secundarios. El procedimiento recomendado para generar e implementar mejoras rápidas es el siguiente. 1. Definir soluciones generales. Para ello tenemos 3 pasos. 1.1. Tormenta de ideas de soluciones generales. 1.2. Selección de soluciones generales a analizar. 1.3. Pregunta pivote sobre soluciones generales seleccionadas. Paso 2. Definir soluciones específicas. También tenemos 3 pasos para ello. 2.1. Tormenta de ideas de soluciones específicas. 2.2. Selección de soluciones específicas. 2.3. Justificación de soluciones específicas. 3. Definir plan detallado para implementar las soluciones. Y 4. Implementar las soluciones. Se recomienda que este procedimiento sea realizado con un equipo de personas, siempre y cuando las personas involucradas tengan la madurez apropiada para aportar soluciones al problema. Ver video 6.
Según un estudio publicado en la revista Science, financiado con 2.14 millones de euros por la Unión Europea y dirigido en Dinamarca por el profesor inglés Chris Fried, concluye que dos cabezas piensan mejor que una para resolver problemas y tomar decisiones, pero solo si ambas son igual de competentes y capaces de llegar a un acuerdo tras debatir razonablemente sobre el problema. De lo contrario, se logran mejores resultados si el individuo más competente de la pareja hace caso omiso de la opinión de su compañero incompetente. Teniendo esto en mente, empecemos con el procedimiento. Paso 1.1. Cuando se van a generar ideas de varias posibles soluciones, es muy importante que cuando haga una lluvia de ideas considere que la mayor cantidad de ideas se generarán durante los primeros 60 a 90 segundos del proceso, por lo que se recomienda que haga lo siguiente. 1. Dé un bloc de post-its a cada uno de los participantes. 2. Pida que escriban cada idea por separado en un post-it individual. 3. Cuando escriban las ideas, que lo hagan de la manera más breve posible. Incluso pueden escribir solo una palabra o un garabato. 4. Pida que generen ideas de mejora de manera individual durante 2 minutos siguiendo las reglas indicadas. 5. Una vez transcurridos los 2 minutos, pida que peguen los post-its en alguna superficie y que luego traten de agrupar por categorías de solución que hagan sentido. A esto se le conoce como diagrama de afinidad, y considerando las categorías determinará las soluciones generales más relevantes. Paso 1.2. Escriba cada solución general en una hoja nueva de post-it. Asígneles una letra y luego, en equipo, trate de consensar cuál sería la posición de cada solución en 2 dimensiones. Efectividad. ¿Cuál es la efectividad esperada de la solución propuesta para resolver el problema en cuestión? Y nivel de control. ¿Qué tanto control tiene el equipo para definir, decidir e implementar la solución propuesta? Coloque cada solución en una matriz como la que se indica en pantalla y seleccione aquellas soluciones de alta efectividad esperada y alto control del equipo para su implementación. Paso 1.3. Plantee cada una de las soluciones definidas en forma de una pregunta que siga el siguiente formato. ¿Cómo podemos? Escriba la solución general. A pesar de, escriba las limitaciones para implementarla. Aprovechando, escriba lo que puede apoyar la solución para así mejorar el métrico de trabajo y lograr el métrico de interés. A esa pregunta le llamaremos pregunta pivote. Por ejemplo, si una persona tiene hipertensión y el médico le ha recomendado bajar de peso, entonces la persona toma la decisión de hacer ejercicio, la pregunta pivote podría ser algo como esto. ¿Cómo puedo hacer ejercicio a pesar de el poco tiempo que tengo disponible, aprovechando el equipo que tengo en casa, para así bajar 10 kilogramos de peso y lograr normalizar mi presión sanguínea? Paso 2.1. Generalmente se recomienda que una vez que se definan las soluciones generales, se haga un receso de varios días para tener un periodo de incubación y luego se reúnan nuevamente para tener otra tormenta de ideas de soluciones específicas para cada una de las soluciones generales seleccionadas. Por ejemplo, si la solución general fue entrenar a los operadores, las soluciones específicas podrían ser darles un curso con instructores externos, darles un curso con instructores internos, desarrollar un curso en computadora y aplicarles exámenes, que el supervisor los audite y corrija las fallas en el puesto de trabajo, identificar a los mejores operadores y que estos sean coaches del resto de los operadores, etc.
Se recomienda repetir nuevamente el proceso del paso 1.1 y que cada participante genere post-its. Luego se juntan para asegurarse de que no se estén repitiendo las soluciones específicas. Paso 2.2. Una vez que se tienen las soluciones específicas, se recomienda evaluarlas en 4 dimensiones: coste, facilidad de implementación, reversible y sin efectos secundarios. Cada dimensión se evaluará asignando puntuación de la siguiente manera: 1 punto si es evaluada como muy bien, 2, bien, 3, regular, 4 si es mal y 5 si es muy mal. De forma que se recomienda usar una matriz como la que se indica en pantalla. Las soluciones que deberán implementarse deberán de ser aquellas que no tengan ninguna dimensión con 4 o 5 puntos y que además la suma de puntos sea de 8 o menos. En el ejemplo que se muestra en pantalla, aunque salir a correr está muy bien evaluada en 3 dimensiones, no se recomienda porque tiene un 4 en riesgo, pues salir a correr al parque tiene riesgos de lastimarse al no tener a un instructor guiando, al tener impacto a las rodillas y además posibles asaltos. Tampoco comprar una caminadora es una buena opción, pues aunque no tiene ningún 4 o 5, la suma de los puntos es superior a 8. Así que la mejor solución específica es inscribirse a un gimnasio cercano a casa que tenga a un buen instructor. Paso 2.3. Una vez que se hayan seleccionado las soluciones, deberán de justificarse en términos del impacto esperado sobre el indicador de éxito. Por ejemplo, si el problema está relacionado a un tema empresarial, se recomienda justificar la inversión en términos de tasa de retorno o tiempo de recuperación de la inversión usando el valor presente neto, del cual hablaré en otro video dirigido a los expertos en solución de problemas. Pero si es un problema personal, se recomienda evaluar el riesgo esperado si se implementan las mejoras. Ver video 15. Pasos 3 y 4. Estos pasos se trata de la definición del plan de acción e implementación del plan de acción, por lo que recomiendo usar el segundo ciclo del proceso Scrum modificado que he descrito en el video 6. Paso 3. En la sesión de 2 a 6 horas para la planeación del sprint, recomiendo hacer el plan detallado considerando los elementos 6W4H, por sus siglas en inglés que son las siguientes. Why, ¿por qué? Indique cuál es el problema que se quiere resolver. What, ¿qué? Describa las soluciones específicas que se van a implementar. Why not, ¿por qué no? Identifique los posibles riesgos de implementar la solución o inconvenientes durante la implementación de la solución. How yes, ¿cómo sí? Establezca acciones contingentes para mitigar los riesgos. Where, ¿en dónde? Defina el mecanismo o estrategia general que se utilizará para implementar las soluciones específicas. How, ¿cómo? Defina un plan detallado de actividades. Esta lista de actividades será la principal salida de la planeación sprint y es conocida como Sprint Backlog. Who, ¿quién? Defina al responsable de la ejecución de cada una de las actividades. When, ¿cuándo? Defina la fecha en la que se iniciará la ejecución de cada una de las actividades. How long, ¿por cuánto tiempo? Defina la fecha en la que deberá determinarse la ejecución de cada actividad. How much, ¿cuánto? Establezca las horas hombre y el coste estimado de cada una de las actividades, así como de la implementación total. Paso 4. Como se explicó en el video número 6, se recomienda tener sesiones de 5 a 10 minutos diarias para revisar lo que se hizo, lo que no se hizo y por qué en las pasadas 24 horas.
revisar la gráfica de burn down y planear lo que se va a hacer durante las siguientes 24 horas. A esta sesión diaria le llamamos Scrum diario. Compartiendo mi historia. Bueno, en este caso les voy a compartir una historia relacionada a mejoras rápidas. Y no necesariamente es porque sea un problema complicado. Las mejoras rápidas justamente son eso, son fáciles, son baratas, son de bajo costo, son reversibles, no necesitamos la aprobación del cliente final, no necesitamos la aprobación de la alta dirección, etc. Muy frecuentemente estas ocurren cuando invitamos a alguien de fuera y esa persona que está fuera de la caja ve cosas que las personas que están metidas en el problema no ven. Y bueno, pues ese fue el caso en esta historia. Había un proveedor de una empresa automotriz en Estados Unidos, en Detroit, y este proveedor era un proveedor chino. Tenía un serio problema de calidad, estaba relacionado con frenos de ABS, piezas relacionadas para frenos de ABS, así que era un tema de seguridad muy importante y obviamente era crítico ese problema de calidad que tenía que ser resuelto. Ya tenían varios meses en donde no habían podido resolver el problema. Ninguno de los ingenieros de esta empresa china, que por cierto es una empresa de gobierno china, que es muy diferente a las empresas de gobierno que las empresas de inversión extranjera en China, pero bueno, en otro momento quizás hable un poco de eso, en donde en esta empresa de gobierno china, pues ya habían estado sus ingenieros trabajando por varios meses y no habían podido resolver el problema, no habían encontrado cuál era la causa del problema. Habían ido los ingenieros del cliente de esta empresa automotriz norteamericana también ayudar al proveedor y tampoco habían podido resolver el problema, así que me hablan para hacer un proyecto SNOW, Six Sigma Solutions Now. Llego a Wuhan y la primera pregunta, bueno, veo que hay 4 líneas, en donde las 4 líneas producen, y luego pasan por una serie de operaciones y al final hay una inspección final y en esa inspección final detectan que hay un problema de calidad. Por lo tanto, la pieza pues tiene que ser tirada en algunos casos, en algunos otros es retrabajada, pero bueno, el tema era que había un problema de calidad y eso costaba dinero. Así que la primera pregunta que les hago es, bueno, ¿y en qué línea? Ahí tienes 4 líneas de producción. ¿En cuál de las 4 líneas es donde ocurre el problema más frecuentemente? Y la respuesta es, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Pues no, porque las 4 líneas, su producción se mezclaba en cuanto salían de la línea y después ya los productos mezclados de las 4 líneas pues pasaban por el resto de las operaciones, unas operaciones de limpieza, otras operaciones de acabado, otras operaciones de empaque, etcétera, y al final inspección, y pues se perdía totalmente la trazabilidad, no sabían qué producto había salido de qué línea. Así que, bueno, pues es la primera instrucción que doy. Pues hay que identificar de qué línea es. Así que separemos la producción por cada línea y hagamos eso en cada línea. Bueno, y hagamos el análisis por línea o pongámosle una etiqueta para que sepamos de qué línea viene. Una roja, una verde, una amarilla, etc. Al final lo que hicimos fue eso, fue ir marcando las piezas para saber de qué línea era. Identificamos inmediatamente que el problema no era en todas las líneas, sino era en una línea en particular. Bien, pues ahora la pregunta es, ¿cada cuándo ocurre el problema o cuándo ocurre el problema? Bueno, pues lo que veíamos es que había una estacionalidad, una periodicidad. Entonces empezaba el turno muy bien, sin ningún problema. Y entonces conforme iba avanzando el día, empezaba un poco a incrementarse tanto la severidad como la ocurrencia del problema. Y al final del día, al final de la noche, pues había muchos problemas y muy serios problemas. Y en las mañanas otra vez no había problema. Y una de las preguntas es, bueno, ¿y por qué en las mañanas no hay el problema y en las tardes, noches hay el problema? ¿Qué pasa entre el turno de la noche y el turno de la mañana? Pues básicamente lo que pasaba era que hacían limpieza a las máquinas. Por lo tanto, bueno, pues hagamos limpieza más frecuentemente a la máquina en donde está habiendo el problema más frecuentemente. En lugar de limpiar cada 24 horas, pues limpiemos cada 8 horas, por ejemplo. Así se hizo y solucionado.
problemas de meses que ni los ingenieros del proveedor ni los ingenieros del cliente habían podido resolver. Llego como un outsider, como un externo, y hago simplemente dos preguntas. Primero en dónde ocurre el problema y cuándo ocurre el problema, y con eso se resuelve. Entonces, es muy importante invitar a otras personas para que juntos veamos cosas o vean cosas que típicamente no vemos quienes estamos metidos en el problema. Bueno, esa es mi historia. Gracias. Analizando, compartiendo mi historia. La primera vez que fui a Wuhan, China, a ayudar a la solución de un problema, al responder a las preguntas básicas, ¿en dónde ocurre el problema más frecuentemente? ¿Cuándo ocurre el problema más frecuentemente? ¿A quién le ocurre el problema más frecuentemente? Indicadas en el video 5, identifico que la mayor cantidad de defectos ocurren en cierta máquina debido a ensuciamiento de la misma. La solución rápida fue hacer limpieza con más frecuencia. Realmente no estamos atacando la verdadera causa raíz, pues la siguiente pregunta debería de ser: ¿por qué dicha máquina se ensucia más frecuentemente que las demás? Pero se implementa de inmediato al ser una solución fácil, barata, reversible, dentro del alcance del operador y sin grandes efectos secundarios. Historieta: evaluación de soluciones.
Analizando la historieta. Doña Gertrudis quería bajar de peso, pero no sabía qué alternativa tomar, pues todas ofrecían diferentes ventajas y desventajas, por lo que Teresa propuso hacer un análisis de cumplimiento de requerimientos, resultando que la malteada de proteína vegetal con carbohidratos complejos, tomada como sustituto de 1 o 2 alimentos al día, era la mejor opción. El análisis de Teresa resultó creíble porque los valores asignados fueron consensados por todo el grupo y, aunque Teresa acompañaba a doña Leobarda, al no estar Teresa involucrada en el negocio de la venta de malteadas, no había conflicto de intereses. Por cierto, aprovecho para compartir mi gráfica de control de peso. En mi experiencia personal, cuando mejor me ha ido en la reducción de peso, ha sido en el periodo en el que sustituí mi cena por una malteada de proteína de soya. Actualmente estoy considerando volver a tomar la práctica que me funcionó muy bien, combinada con mi dieta restringida en carbohidratos simples, como la harina de trigo refinada y el azúcar. Ejercicio 1. Realiza las actividades que se te van solicitando. De ser necesario, pon en pausa el video después de cada solicitud. 1. Define un problema que quieras resolver. Recuerda utilizar los elementos ODI indicados en el video número 2. 2. Realiza una lluvia de ideas de forma individual o con un grupo de personas, de posibles soluciones generales. 3. Clasifica las soluciones generales en la matriz de efectividad contra nivel de control que tú o el grupo tienen para su implementación. 4. Selecciona la solución más efectiva y con alto nivel de control para su implementación. 5. Describe la solución general seleccionada mediante el formato de pregunta pivote. 6. Realiza una nueva lluvia de ideas de soluciones específicas para la solución general seleccionada. 7. Evalúa las soluciones específicas generadas usando la matriz de evaluación de cumplimiento de los requerimientos de bajo coste, fácil de implementar, reversible y sin efectos secundarios, bajo riesgo. 8. Selecciona la solución con puntaje de 8 o menor y que no tenga ningún 4 o 5. 9. Si ninguna solución cumple con los requerimientos del punto 8, entonces modifica soluciones, combina soluciones y o genera nuevas soluciones hasta encontrar alguna que cumpla con los requisitos del punto 8. 10. Si no fue posible encontrar ninguna mejora rápida que cumpla con los requisitos del punto 8, entonces será necesario hacer un análisis de causa raíz, del cual se hablará en otros videos. Rapeando la lección. Mejoras rápidas.
Aunque análisis de causa raíz no haya realizado, acciones de mejora puedes tú implementar, mas estas deben cumplir el siguiente listado: fácil, barata, bajo costo, reversible y sin avisar. Para asegurar tener la misma visión en el equipo, con la pregunta pivote define solución general. En un mapa mental soluciones yo las explico, incluyendo pros y contras de forma elemental. Evaluando soluciones considera pensamiento sistémico. Retroalimentación implica consecuencias en otros elementos. Las consecuencias del actuar alarga en dinámico y puede generar cambios en futuros comportamientos. Para seleccionar soluciones implementar, un análisis de riesgos tú puedes elaborar. Si requieres inversión y tienes que justificar valor presente neto, tienes que analizar. Un plan de acción detallado hay que desarrollar. El qué, quién, cuándo y cómo tendrás que definir. En otros elementos habrá que considerar. Ten en cuenta el 6W y 2H para nada omitir. Si tienes la disciplina de diario avanzar el plan, en algo de nada estará todo ejecutado. Semanalmente al menos los pendientes revisar. Añade acciones contingentes cuando vaya retrasado. Después de mejoras evalúa tu nuevo desempeño, usando los mismos métricos de la línea base. Si no logras la meta, ponle más empeño. Analice causas y soluciones de otra clase. Pues bien, hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Hemos dicho que se recomienda formar un equipo de trabajo en donde junto con este equipo hagamos una pregunta pivote definiendo claramente una solución general. Después de esa solución, hagamos una lluvia de ideas de posibles soluciones específicas. Esto lo podemos capturar en un mapa mental. Luego evaluemos cada una de esas soluciones específicas viendo las características de si son rápida, barata, de bajo riesgo, reversible y dentro del control del equipo de trabajo. Y una vez que hayamos seleccionado las soluciones, las justifiquemos, valor presente neto, hagamos un plan de acción y lo ejecutemos. Pues bien, eso es todo por el día de hoy. Te invito a suscribirte a este canal de Problem Solving o Solución de Problemas y no olvides hacer clic en la campana para recibir notificaciones. Hasta la próxima.